Hola amigos míos, gusto en saludarles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Señora, ayer me escribieron unas cuantas personas para elogiarme por haber desmentido y cantarle las 40 al indeseable de Michel Torres Corona, el sin filo ese. Pero no faltó el que me escribió siempre con perfil falso, pues no tienen valor para dar la cara, para decirme que no tapa el sol con un dedo, que en la base naval de Guantánamo es cierto lo que dijo Michel Torres Corona que sí se tortura. ¿Ese que me escribió será el propio Michel? Yo creo que sí. ¿O será el que le escribe el guión al cabeza de puntilla Miren lo que dijo Michel en este programa de Sin Filo. Terroristas son ellos que torturan en la ilegal base naval de Guantánamo. Ayer le respondí en mi directa a Socotroco. Quien quiera ver la respuesta puede buscarla en mi canal. Pero me faltó decirle algunas cosas que me obligan a hacerlo hoy. Michelito, deja de poner al cubano como ignorante. Si bien es cierto que muchos lo son por falta de información, acá estamos nosotros para desmontar tus falacias, tus mentiras, tus falsedades, las tuyas y la del régimen que tú aplaudes. Cabeza de puntilla, en la base militar estadounidense de Guantánamo en Cuba, es cierto que se tortura, ¿pero por qué? Se trata de una prisión de alta seguridad para albergar a los detenidos acusados de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y al Pentágono. No son los presos del 11 de julio de 2021. Se parecen los números, pero no es igual. La diferencia es abismal. Aquellos son terroristas y los cubanos son jóvenes inocentes, profesionales asqueados de un sistema que los asfixia. Acá se puede ver cómo viajaron los detenidos desde Afganistán en aviones militares esposados de manos y pies y completamente privados de estímulos sensoriales y el fuerte despliegue de seguridad al recibirlo en Guantánamo. El traslado de los prisioneros desde el avión hasta el autobús que los transportaría a la prisión estuvo fuertemente vigilado por marines preparados para actuar. ¿No crees, Michelito, que tienen que tomar todas las medidas habidas y por haber? Estas imágenes tomadas por fotógrafos militares con la intención de dar a conocer más detalles sobre la vida en la base a los líderes del Pentágono permanecieron en secreto durante más de 20 años. Se ven cómo trasladan a varios presos desde el avión que los transportó de Afganistán hasta un autobús que los lleva a la prisión de la base de Guantánamo. No son prisioneros que se trasladaron de San José de las Lajas a Quibicán o Ho Chi Minh. No, Michel, son terroristas trasladados desde Afganistán. Las medidas de seguridad a la llegada a Guantánamo, claro que tienen que ser extremas. Los detenidos estos eran sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda o el Talibán. Los hermanos Martín Perdomo, ¿de qué son sospechosos? Solo de pedir cambio pacíficamente, sin utilizar ni una mandarina, ni una naranja, ni un gollejo tiraron. Y a ellos le entraron a palo, le dieron golpes en la prisión del SIDA, ahí mismo en San José de las Lajas. Michel, vete a San José de las Lajas, habla con Marta Perdomo, la madre de estos dos inocentes presos, y te dirá si a sus hijos le dieron golpes o no. Terroristas son ustedes, coño. Las imágenes muestran la dureza del traslado en que las tropas estadounidenses no quisieron asumir ningún riesgo. Y ustedes asumían algún riesgo cuando le cayeron a golpes a las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, las de Quibicán. Las metieron en una patrulla, las amarraron y le dieron por todos lados. Eran ellas muy peligrosas para que después hicieran torturas con ellas en la prisión. ¿Quiénes son los terroristas, cabeza de puntilla? Los presos del 11 de julio también son terroristas. Ellos no lo son, Michelito. Lo que pasa es que tienen los cojones y los ovarios que tú no tienes, Michel. Sí, porque ni ovarios tú tienes. Los detenidos en Guantánamo debían esperar arrodillados y con las manos tras la cabeza a que soldados pudieran entrar a la celda a entregarles la comida. Naranjas, zanahorias cocidas, frijoles, pan y arroz. Era el menú de ese día que se tomaron la foto. Me atrevo a asegurar que ese menú es mejor que el de los presos cubanos que ya obligan a sus familiares a llevarles comida porque no tienen nada que darle. Y por eso la delgadez que muestran los presos cubanos, todo lo contrario de los 5 espías en Estados Unidos. Hay que ver con la gordura que salieron esos espías. Uno de ellos, el labañino ese creo que es, parece que se comió un soldado americano. Acá se ve cómo los prisioneros recibieron chequeos médicos al llegar a la base. Y ustedes han dejado morir a nuestros presos, se han negado hasta a brindarles atención médica, terroristas. En Guantánamo estaba Mullah Fasé Mohammad Marlon,
un líder talibán considerado de alto riesgo por Estados Unidos. Pasó 12 años en Guantánamo hasta que fue intercambiado en Qatar junto a otros 4 prisioneros talibanes por un soldado estadounidense. En Santiago de Cuba estaba preso nuestro líder, José Daniel Ferrer. Fue apresado por ser sospechoso de clonar los cojones de Maceo, Michelito, y fue escarcelado a la fuerza sin su consentimiento para que sacaran al régimen de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pero llegó Papá Trump y de nuevo para la lista, y a Ferrer y a los excarcelados supongo no tengan moral ahora para devolverlos a la cárcel chiquita. Supongo lo dejen en la cárcel grande. Michelito, miren lo que le hicieron a Ferrer. ¿Esto es tortura o no? En mi caso particular, después de 5 o 6 agentes de la prisión, oficiales, carceleros, me golpearon, me patearon el 9 de diciembre del 2022 y me dejaron en el piso de la celda, en muy mal estado. Entró, me conminó a que me pusiese de pie. Me negué a ponerme de pie, primero porque no tengo que rendirle ninguna pleitesía ni pararme porque él me lo ordena. Y segundo porque estaba en pésimo estado en el piso después de tanto golpe. Y me propinó la primera patada sobre la nariz, me partió el tabique nasal. Y eso trajo consigo que perdí hasta un premolar por ese golpe. Y así como lo que a mí me hicieron, allí abusan constantemente de presos políticos y comunes, golpizan brutales, esposarlos con las manos arriba, en punta de pie se queda el preso y le dejan 8 y 12 horas en punta de pie, apenas con los dedos tomándole el pie. Y eso es una tortura muy incómoda, muy dolorosa. Entre otras cosas que ahí hacen, aquello es un campo de concentración trasladado de la década del 40 del siglo pasado a la fecha actual. Hay que ver presos que son huesos y piel, sarna, tuberculosis, muertos. Michelito, ustedes son un desgobierno que ha exportado paramilitares desestabilizando regiones y practicando el terror de Estado. No solo merecen estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo, no, sino en la lista de países terroristas. A la cúpula no los afectará mucho, solo podrán robar menos, pero ya han robado tanto que no van a pasar hambre. El impacto, como siempre, recaerá sobre los cubanos de a pie, no por las sanciones en sí, sino por un sistema que ata al ciudadano al Estado, pues el cubano no tiene libertad económica ninguna. Ya nos sacudiremos del desastre de este Estado fallido. Y como dijo José Daniel Ferrer, la paciencia de un pueblo desesperado tiene límites. Dios los bendiga, hermanos míos.